Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública, este 14 de septiembre de 2020, que poco falta para este 18 tan especial. Científicos encontraron un gas en la atmósfera de Venus que podría indicar presencia de vida en este planeta. Se trata del gas fosfano, que según los expertos tiene el potencial de albergar o haber albergado vida en Venus, de acuerdo a un estudio publicado este lunes en Nature Astronomy. Esto se descubrió gracias a las observaciones del gran telescopio ALMA, que está en el desierto de Atacama, en nuestro país, y del telescopio James Clerk en Hawái. Los expertos de la Universidad de Cardiff, en Gales, señalaron que este gas que está presente en la atmósfera indica que Venus podría acoger procesos fotoquímicos o geoquímicos y que encontrar este gas en un planeta rocoso como este es algo raro, aunque no necesariamente sea un indicio de vida microbiana. Sin embargo, los astrónomos señalan que su surgimiento hace que marquen una especie de biomarcador, ya que el gas fosfano en la Tierra se produce por actividad humana, como la industria o microorganismos, aunque las condiciones de la superficie de Venus son hostiles a la vida. El ambiente en sus nubes más altas, entre 53 y 62 kilómetros de altura, es templado. Raya para la suma, se habría encontrado trazos de posibilidades de vida en Venus. Ya es impresionante, ¿no? Vamos a la mesa. Vamos a conversar de este planeta. Y vamos a conversar de este continente y de este país llamado Chile, que pasa por un momento bastante, cada uno lo puede llamar como quiere, interesante le llamo yo, entusiasmante, otros tienen incertidumbre, está efervescente, eso está claro, eso sí que lo compartimos todos. Hay un país efervescente, una sociedad efervescente, un país que en 40 días tiene que decidir eventualmente ir a una convención constituyente para armar un edificio institucional que ojalá nos dure 20, 30, 40 años, que ojalá nos pongamos de acuerdo, que ojalá nos damos cuenta que navegamos hacia el mismo lado. Pero todo ese tipo de cosas a veces, claro, nos sacan de ese sueño largo las cosas que pasan en el día a día. Y una de ellas es lo que ocurre en la política diaria, cotidiana, que no siempre es muy edificante, pues. Bueno, ayer un grupo de parlamentarios, de diputados de oposición, han presentado una acusación constitucional en contra del exministro Jaime Mañalich. Estaba por expirar el plazo después de haber dejado el ministerio, porque si no después fenece esa posibilidad. Y bueno, vamos a conversar con Giorgio Jackson, que es diputado de Revolución Democrática. Giorgio, muy buenas noches, gracias por estar aquí, por recibirnos. ¿Cómo estás? No te escucho. Perdón, ahí sí. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. ¿Tú? Bien, tú como ingeniero a lo mejor te interesa mucho más hablar sobre la vida en Venus. Sí, estaba muy interesado en esa noticia durante el día de hoy. ¿Qué especialidad seguiste en ingeniería civil? En tecnologías de la información, que es una mezcla entre el departamento de computación y el departamento de industrias. Ah, ya. Nada con la astronomía o con... No, nada. Seguramente... Eso es de los hobbies también. Eso me tincaba, porque cuando un cabro chico entra a estudiar ingeniería, muchos es porque han mirado los planetas y quieren estudiar física. ¿Tú tenías ese hobby también? Me gustaban más las matemáticas, pero mi abuelo era más de la astronomía, le gustaba mucho, pero de hobby también. ¿Y soñaste o eres de los que cree que hay vida en otros planetas? Me resulta muy improbable la posibilidad de que este planeta sea el único que haya vida. Así que no tengo la certeza, por supuesto, claro, pero es como algo bastante obvio. Al menos suena arrogante, ¿no? Pensar que este planeta es el que tiene el monopolio de la vida, ¿no? Suena curioso, pero en fin. Bueno, dejemos un segundito a Venus tranquilo y vamos a la acusación de Jaime Mañalich. A ver, ¿cuál es el sustento jurídico que tendría acusar, o que tiene que acusar al exministro de Salud, a tu juicio, Giorgio? A ver, principalmente, y en el nivel acusatorio, como se le llama al texto que se presenta en la acusación constitucional, hay dos argumentos principales, o se reagrupan en dos argumentos. El primero es vulnerar gravemente los derechos constitucionales a la vida y a la integridad física y psíquica de miles de personas
de personas en nuestro país, y el segundo es por vulnerar los principios de probidad y publicidad, que están en el artículo 8 de la Constitución y también de varias de nuestras leyes. Recordemos que esta es una atribución que tiene la Cámara de Diputados para poder iniciar una acusación constitucional, revisar su admisibilidad y que luego es el Senado el que debe sancionar si es que hay o no una acusación constitucional. Recordemos también que existen investigaciones penales en curso, pero eso corresponde, por supuesto, a los tribunales el poder revisar si es que existe alguna sanción, ya sea penal o civil. Y en nuestro caso lo que estamos tratando de poder observar es si es que tienen que haber o no responsabilidades políticas, ya no penales ni civiles, sino en este caso, en el Congreso, lo que se ve con una acusación constitucional es si es que hay responsabilidades políticas frente a los hechos, en este caso, que se imputan, que tienen que ver con los problemas relacionados a la salud, él como jefe y mandatario del ámbito de la salud y también en el ámbito de la probidad y el acceso a la información. ¿Me equivoqué o no cuando leí el nombre de los firmantes y no apareces tú? ¿Me equivoqué o tú no estás en los firmantes? No estás, ¿no es cierto? No, dentro, es que no, porque principalmente yo ahora estoy ejerciendo como jefe de bancada, pero la firma de nuestro partido estuvo en manos de Miguel Crispi, que es el titular de la Comisión de Salud. De Salud, claro, él está en esa comisión. Ya, pero para descartar de inmediato la duda, ¿tú estás absolutamente de acuerdo en que hay que acusar constitucionalmente a Jaime Mañalich? Yo creo que corresponde, sin duda. Yo creo que hay razones de sobra para iniciar este proceso, incluso de los procesos siempre, en este caso se ha acusado la forma, ¿no? Como han presentado muchas, uno ya empieza a ver el libreto de respuestas por parte del Ejecutivo, por parte del Gobierno, que es obvio que se va a defender, pero poco han entrado al fondo, más se han dedicado a la forma, a decir que esta no es la forma, que estos no son los tiempos, que es apresurada, que le hicieron a última hora. Bueno, si lo hubiéramos ingresado el primer día hubieran dicho, la hacen muy al comienzo. En el fondo siempre hay alguna excusa respecto a la forma, pero a mí me gustaría, y creo que vamos a tener la oportunidad en las próximas semanas, si bien hay muchas otras cosas de interés nacional, obviamente que el tema sanitario hoy día a nosotros nos merece de las mayores preocupaciones porque estamos próximos a un plebiscito, donde también ha sido bastante confusa la información respecto, ahora último, a lo que es el Fondéate en Casa, y por lo tanto estamos muy preocupados que la salud sea un foco, y acá lo que tenemos que ver son los hechos entre marzo y el 14 de junio, que es la fecha en la que el exministro de Salud, Jaime Mañalich, condujo la estrategia sanitaria en la pandemia, y ahí hay bastantes antecedentes que nosotros queremos exponer para decir que hubo, en este sentido, vulneración a estos dos principios, tanto de la salud de los chilenos por la comunicación riesgosa que se ejerció desde el Ministerio de Salud y, por otro lado, el ocultamiento de información esencial para poder dirigir una buena estrategia. A propósito de las formas, tú dices que el gobierno nos va a criticar y ya empezaron a criticar no las formas, no el fondo. La diputada Mix, yo por lo que le leí, y en general, una de las cosas que empuja la acusación es que se les iba a vencer el plazo. Es decir, un tema de forma también. Y decir, no podemos dejar, la historia, algo así, la historia no nos perdonaría perder esta posibilidad. Es decir, es que también tiene que ver mucho con la forma, y eso es lo que los ciudadanos de a pie miran de lejos la política y dicen, estos protagonistas de la política, unos y otros, no entienden que nosotros estamos un poquito en otra, porque esa crítica ustedes la escuchan también, ¿no? Sin duda la escuchamos, y lo que se trató, y tengo que reconocerlo, fue inicialmente un trabajo sin muchos frutos, fue que la acusación constitucional tuviera las firmas de todas las bancadas y fuese lo más transversal posible en su ingreso. Y precisamente hubo parlamentarios y parlamentarias dentro de la oposición que no quisieron ponerle la firma, no porque no hubiera mérito, sino porque creían que este no era el momento, que el momento era de otras cosas, ¿ya? Y por lo tanto, sin restarle mérito a la acusación y a los hechos que fundan la acusación, lo que hubo detrás fue, y es válido también, pero el no querer poner una firma porque sentía que se mandaba una señal distinta a la que la población estaba hoy día, un porcentaje de la población estaba en otra sintonía. Y es ahí donde efectivamente, como tú dices, entran los plazos. Habiendo consideraciones de fondo y nadie habiendo cuestionado dentro de la oposición el fondo de la acusación, ¿íbamos a dejar o no pasar la responsabilidad que nos cabe a nosotros como ente fiscalizador o no? No que y nadie. ahí es donde se buscó presionar hasta el final.
y finalmente se presentó. Pero no es unánime en toda la oposición de que hay que acusar constitucionalmente a Mañalich. Hay varios que en la oposición que no están de acuerdo en que es una pérdida de tiempo, en que no se configura el delito o la falta. Y una de las cosas que prueba esto es que la acusación no lleva ninguna firma demócrata cristiana, ninguna firma socialista. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo interpretas tú? A mí me hubiese gustado que se hubiesen sumado más, porque, insisto, dentro del Partido Socialista, dentro de la bancada de la democracia cristiana, estoy seguro de primera fuente que hay personas que sí creen que tiene mérito esta acusación. No, por lo tanto, lo que yo al menos entiendo de esa no presentación de firmas no es que no vayan a concurrir eventualmente con el fondo, sino que muchas personas están preocupadas por el, entre comillas, ¿qué dirán? ¿Ya? Y es importante en la política el que dirán, sin duda, pero también no olvidemos que si es que el jefe de la estrategia sanitaria ante una pandemia como esta que puede terminar en su periodo con cerca de 10.000 muertes, ¿no? Y que ya vamos en cerca de 16.000 muertes, y si es que eso queda sin ninguna responsabilidad política, bueno, ¿cuándo sí hay una responsabilidad política? Entiendo que se pasó a 13.070. No, pero con los sospechosos son cerca de 16.000. Pero las que indica el DEIS oficial son 13.000, que están también las muertes en exceso, es decir, no es un país que se haya quedado corto en la contabilidad. Hay países como España, Argentina, que dicen que tienen suspendida la contabilidad. Bueno, y de hecho, una de las razones para su renuncia, recordemos que acá estamos hablando de un exministro que tuvo que renunciar el día después de que se demostrara en un artículo en CIPER, un artículo de periodismo de investigación, en el cual se advertía que las cifras que Chile comunicaba hacia el extranjero, hacia la OMS, tenían una metodología distinta y por lo tanto era un número más alto que el que determinaban internamente por un tema de falta de información. Recordemos que el Instituto Milenio de Fundamento de Datos, que es un instituto bastante apolítico, es un instituto bien técnico, donde hay puros ñoños y ñoñas, lo que hicieron fue alegar desde el comienzo que había falta de información, que no se entregaban la información precisa. De hecho, y esto fue abriéndose a cuentagotas, y el 30 de abril ellos dicen, ya no hay más caso. Nos pidieron que armáramos un modelo para poder entregar la información, pero no nos quieren entregar los datos. Y eso se le preguntó al ministro de Ciencia por qué no lo hicieron, y él dijo, la autoridad en esto es el ministro de Salud. Por lo tanto, la responsabilidad, por cierto, es de él. Y eso tuvo consecuencias institucionales. Aquí cuando hablamos de cuidar la institucionalidad, recordemos que todas las acciones que hoy día está haciendo, enhorabuena, el ministro París, es porque está enmendando los errores reconocidos ya por la vía de cambiarlos de la administración previa del ministro Mañalich. Entonces creemos que ahí hay una responsabilidad que debe ser advertida en el órgano fiscalizador como el Congreso. Cada uno tendrá una evaluación personal de cómo lo hizo Jaime Mañalich. Me imagino que ustedes también estimarán que hizo cosas buenas, porque no supongo que sean personas sin matices. Son gente inteligente, gente con juicio, cosas buenas, cosas malas. ¿A usted le parece que las cosas malas o son más graves, que amerita, por ejemplo, esta acusación? Pero no es complejo en que una pandemia como esta, novedosa, desconocida, fuertísima en todas partes del mundo, con rebrotes, en fin, que muta, ¿no es curioso en que se busque acusar constitucionalmente, que significa inhabilitar políticamente por 5 años a una persona? Es la sanción más grande política que existe en nuestro país. Por una eventual equivocación, vamos a suponer que lo hizo pésimo Mañalich, ¿ok? Pongamos eso como un supuesto, pésimo. Un ministro que no se le permite equivocarse eventualmente, es un ministro que queda atado de manos, es un ministro que no se atreve a tomar decisiones, es un ministro, o sea, es una mala señal, porque una cosa es que si tú ves que el ministro, qué sé yo, no sé, faltó a su deber, o sea, que se fue de vacaciones, hizo una cosa aberrante, pero ¿ustedes suponen que Mañalich hizo lo mejor posible? No, de hecho, no suponemos que hizo lo mejor posible, porque... Lo mejor posible para él, que lo rodeaba, con la intención, que él se levantaba todas las mañanas a hacer lo mejor que podía, ¿o no? Sin duda, acá lo que estamos advirtiendo en esta acusación constitucional es que él, pudiendo hacer otras cosas, teniendo todos los elementos para poder hacer otras cosas, decidió no hacerlo. ¿Y por qué? Y el ejemplo lo da la misma prensa. La prensa libre lo que hace es citar las reuniones de comité de crisis del gobierno. ¿Cuál es la prensa libre? Dicen que donde el ministro Mañalich se negaba a entregar información porque eran municiones para la oposición cuando se necesitaba más información. Eso es algo
que está chequeado por, fuentes en off en este caso, pero está chequeado por los mismos periodistas. Nadie lo ha desdicho, nadie ha desdicho que el ministro haya entregado esa información. Y lo que se hizo fue una comunicación de riesgo donde se minimizaba el riesgo. Recordemos que el 17 de marzo el ministro Mañalich dijo: no hay motivo para tener pánico. Esta es una enfermedad que afecta a pocas personas. Algunos van a necesitar hospitalización. Y la verdad es que tanto con el tema de que no se suspendieran las clases, donde él reiteradamente ha dicho que no tienen que cerrarse las clases, no tenían que cerrarse las clases. Pero hay posibilidad de pensar, Giorgio, ¿dónde está la posibilidad de pensar distinto, de tener evaluación distinta? Porque tenemos casos, por ejemplo, el sueco, que hoy día leí un artículo muy interesante, que se ha transformado con el paso del tiempo, a lo mejor se puede revertir, como uno de los ejemplos de hacer bien las cosas. Y ha pasado por todos los ciclos. Ha pasado por admiración, la gente lo admiró, después lo condenó, ahora parece que algunos lo admiran. Esta es una carrera que no termina, tiene idas y vueltas. Entonces, ¿por qué pensar que ustedes tienen toda la razón y por qué pensar que los que piensan distinto son susceptibles de una acusación constitucional como si Mañalich se hubiera levantado todas las mañanas a hacer el mal? Matías, creo que eso es una ridiculización, el pensar que nosotros creemos que lo hacemos todo bien y que creemos que el exministro Mañalich lo hacía todo mal. Sí, y que por porque pensar yo dije que ustedes distinto, son gente inteligente con matices. Pero Matías, y que por pensar distinto nosotros lo estaríamos acusando. Nada más lejano a lo que pretende una acusación constitucional que hacer algo porque alguien piense distinto. Estamos en democracia, la gente puede pensar lo que quiera. Pero la gente tiene que hacerse responsable de los hechos, Giorgio, que invisten su cargo. Giorgio, por pensar distinto no me refiero a una ideología, me refiero a que frente a un problema hay alguien que está a cargo de ese problema, que se llama ministro de Salud. Y ese ministro de Salud, con todos los antecedentes sobre la mesa, dice: vamos a optar por este camino. Otros ministros de todo el mundo han optado por distintos caminos. Y algunos se han equivocado más que otros. Pero ahí pensamos que el que se le han muerto más es un tipo que se tiene que ser responsable. Es que a mí lo que me preocupa es que el día de mañana nadie va a querer ser ministro de nada porque lo vamos a andar acusando porque se equivoca. Matías, esto es una herramienta excepcionalísima. ¿Ya? Es una herramienta excepcionalísima. Al ministro de Salud también se le interpeló. Recordemos que el ministro de Salud hubo distintas instancias para que entregara información. Recordemos que hizo oídos sordos a distintas comunidades médicas que levantaron distintas advertencias. No estamos hablando de un ministro que, porque es una pandemia en cualquier país, te pilla de sorpresa y uno no sabe qué hacer. Si es muy complejo lo que pasa con una pandemia, ni siquiera me imagino lo que yo no habría podido hacer nada enfrentado a una pandemia por mis conocimientos, pero la gracia es que estas cosas se resuelven de manera colectiva, ¿ya? Y cuando habían distintos elementos que le pusieron sobre el escritorio al ministro Mañalich, él decidió hacer caso omiso y no justificó y muchas veces se burló al respecto. Y por lo tanto, acá lo que estamos hablando es de una actitud activa, valga la redundancia, de omisión de estrategias alternativas. Y por supuesto que cuando una persona hace mal la pega, lo que hace es que tiene una consecuencia, ¿no? En este caso, la consecuencia que existe cuando hay 16.000 personas, considerando también los casos probables, 16.000 personas fallecidas. No estamos hablando de un condoro, ni siquiera de que se perdió plata, no estamos hablando de un condoro de que haya pasado, no, estamos hablando de una cifra abismal de muertes que nos sitúan dentro de los casos probables, dentro de los 5 países con más muertes per cápita. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando de una situación grave. Y eso creemos que si es que simplemente se nos olvida y se arma un hashtag de los adherentes del gobierno diciendo gracias Mañalich, y que esa va a ser la forma en cómo la gente rinde cuentas. Y como dicen los gringos, la gente es accountable, es decir, que podemos mantener a la persona contable. Nosotros creemos que la verdad es que entonces no tiene sentido que exista la herramienta de la acusación constitucional. O sea, sí, no hay ninguna razón para que exista esa herramienta si es que no se ocupa en un caso como este. No, de acuerdo que es una herramienta y una herramienta que bueno que exista. El punto es que la pregunta es, porque a palabra, por ejemplo, del ministro Desbordes, que ustedes, no sé si es exacta la cuenta que él sacó, cada mes y medio presentan una, casi como un deporte. Es una forma de hacer oposición a juicio de algunos en el gobierno. ¿Cómo reciben ustedes esa crítica? A ver, primero esa cuenta es falsa. No existen cada mes y medio, porque llevamos 2 meses y medio de gobierno y tengo entendido que han habido 6 acusaciones a ministros o ministras o presidente e intendente, o sea, si eran funcionarios de gobierno, y una a los integrantes de una corte, y ahora otra también que presentaron los propios integrantes de gobierno a una ministra de la corte, bueno, fue más transversal que eso, a una ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Sí. Por lo tanto, es una herramienta que ellos mismos la semana pasada también ocuparon y validaron.
Entonces creo que en ese sentido poco sentido tendría decir que esto es una herramienta, por así decirlo, gastada, porque estamos hablando que las acusaciones constitucionales al gobierno no se le han presentado por cualquier cosa. Fueron después de informes de organismos internacionales porque violaban los derechos humanos en Chile. Entonces, no estamos hablando de que la acusación constitucional se ocupó porque un ministro miró mal a un periodista o porque un ministro o ministra decidió que había que aplicar una estrategia, no sé, de tránsito distinta. No, fueron por cosas muy graves, probablemente las más graves que tengamos recuerdo desde la época de la dictadura. Entonces, mi impresión, y aquí podemos tener una apreciación distinta, es que este gobierno no es que haya cometido horrores, se ha metido en ámbitos que tienen que ver con los derechos fundamentales, y en este caso le tocó una pandemia terrible, como en muchos países, pero que se adoptó no con una humildad de poder avanzar hacia transparentar toda la información desde un comienzo, ustedes ven intenciones, que eso se resolvía entre todos. Ven intención. Vemos una intención de ocultar información, y por eso está el artículo 8 en materia de probidad, y vemos también una negligencia al momento de poder, como jefe de la cartera de salud, comunicar el riesgo de la manera más efectiva para evitar que miles de personas no murieran y que terminaron, lamentablemente, nunca vamos a poder definir el trazo de causalidad exacta, pero terminaron falleciendo, y creemos que hay responsabilidades en parte en el Ministerio de Salud. Giorgio, en el ámbito o en las secuelas políticas se ha generado una carambola. La Democracia Cristiana, que planteó la acusación constitucional en contra del ministro Víctor Pérez, ministro del Interior, después del paro de los camioneros, hace unos 10 días. Hoy día han declarado frente al caso Mañalich, entonces, que se paraliza o se frena la acusación en contra de Víctor Pérez, porque estiman que esto puede llevar a que ustedes mismos, como opositores todos, se dividan, y estamos a 2 semanas de inscribir las listas para primarias municipales, estamos a 40 días del plebiscito, donde no hay una fractura, ni siquiera una fisura, todos están por el apruebo, y que esto sería un error dividirlos. ¿Cómo ves tú ese análisis? Ellos tienen obviamente todo el derecho a tomar cualquier decisión respecto a otras acusaciones, y a esta también, que vale, o sea, obviamente, pero creo que es prudente que se analicen las acusaciones constitucionales por separado. No tengo ningún problema con eso, y creo que si bien ellos fueron los que empujaron hace pocas semanas la acusación constitucional frente al ministro Pérez, nosotros creemos, y tenemos todo el derecho a poder creer así, que los méritos de la acusación al exministro Mañalich son iguales o más graves que las que ellos querían fundar la acusación al ministro Pérez. Por lo tanto, creo que esta acusación no puede presentar, o no debería presentar, ninguna razón para que los esfuerzos por cambiar la Constitución, por tener la posibilidad de una conversación en torno a cómo producir las mejores condiciones para que haya cambio y cambio real en esa Constitución, se vean afectadas. Al menos nosotros no lo ponemos sobre la mesa, y no creemos que sea prudente que ellos no lo pongan tampoco. ¿Hay a juicio de ustedes, por último, Giorgio, antecedentes que permitan hacernos pensar de que viene alguna acusación en contra de, por ejemplo, del exministro Blumel, o este ministro de Salud que está en el ejercicio hoy día, el ministro París, será sujeto, según su rendimiento, según sus acciones como ministro, será sujeto también de una acusación constitucional a tu juicio? A ver, cada día tiene su afán, y nosotros hoy día estamos muy concentrados, primero, obviamente, estudiando cada uno de los distintos antecedentes que existen para el caso de la acusación constitucional del ministro Mañalich. Nosotros sí creemos, en todo caso, y eso ha sido transversalmente reconocido, que la mano cambió cuando entró el ministro París. La mano cambió. Y eso, obviamente, con una comunicación de riesgos distinta, con una apertura a entregar más datos, también ¿pero ha cometido con algún error a recoger las opiniones de otros. ¿Pero ha cometido algún error que haga pensar? Que en ese sentido, sí, ¿pero ha cometido algún error que amerite errores, que sea acusado constitucionalmente? Es que no son errores, insisto. La acusación no está fundada en errores. ¿En su gestión ha cometido faltas como que sea susceptible de ser acusado constitucionalmente, tu juicio? Nosotros hasta el momento no advertimos ninguna. No advertimos como decisiones que hayan sido de ese calibre. De hecho, el ministro París, que fue el que dijo que, no sé, el plan Fondéate en Casa iba a ser de tal manera, él mismo fue capaz de corregir, aunque fue bien confuso y hay memes dando vuelta y todo, fue capaz a los 2 días de reflexionar, y yo lo vi en una entrevista contigo, y dijo, ¿sabes qué? Rectificamos, evaluamos y lo meditamos y cambiamos. Son súper distintos, esa está claro. actitud es muy distinta
Y por lo tanto, eso es lo que uno pide a una persona, con la evidencia disponible, con las observaciones que hace la sociedad civil, los alcaldes, las alcaldesas que eran de gobierno, incluso todo, toma decisiones distintas porque la vida de personas está en juego, mientras que el ministro Mañalich, ex ministro a esta altura, hizo todo lo contrario. Y hay evidencia audiovisual, escrita, y por lo tanto nosotros al menos ponemos todo eso a disposición para cumplir nuestro rol para lo que las y los ciudadanos también tienen un Congreso, eligen a sus representantes, entre otras cosas es para colegislar y también para fiscalizar los actos de gobierno. ¿Y en el caso del exministro Blumel, amerita una acusación constitucional? ¿Se les va a acabar el plazo también? Eso ha sido un debate al interior también de la coalición. Hay un estudio preliminar, eso está desde el mes de marzo, cuando nosotros anunciamos que existía un estudio preliminar. Hasta ahora no ha sido sacado por así decirlo, del escritorio para ponerlo en carpeta, porque todavía queda plazo, y por lo tanto eso será materia, me imagino, de conversación en un par de meses. ¿En lo personal, tú qué piensas? Yo creo que siempre va a ser muy grave que la fuerza monopólica del Estado haya permitido que se violen derechos humanos. Y quien está a cargo de la fuerza represiva del Estado en Chile es el Ministerio del Interior, y quien la encabeza es el Ministro del Interior. Por lo tanto, no va a ser fácil esgrimir o exculpar de responsabilidades a quienes ejercen ese cargo. Giorgio Jackson, muy buenas noches. Muchísimas gracias por recibirnos. Que estés bien. Muchas gracias, Matías. Chao. Que estés bien. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Espérenos. ¿Sabías que existe un banco donde puedes canjear lo que tú quieras? Con Scotiabank y su programa de beneficios Scotiabank, acumulas Scotia pesos comprando con tus tarjetas de crédito y débito para usarlas en lo que tú quieras, sin la necesidad de un catálogo. Esto a través de una app Scotiabank Go. Pórtate hoy en scotiabankchile.cl. El 18 de octubre cambió no solo Chile, también nuestras conversaciones, nuestros grupos de WhatsApp. De un momento a otro nos vimos inundados de diagnósticos trágicos, juicios demoledores. La misma sociedad en que en los 90 se entendía a sí misma como un orgulloso jaguar de Sudamérica, renegaba ahora de su pasado inmediato con una mezcla de vergüenza y rencor. Es parte de lo que indica la portada, la contraportada de este libro que le voy a mostrar ahora. Este libro que tengo aquí, de Joaquín Barañao, que usted lo conoce probablemente por la historia universal freak, por la historia freak del fútbol, un ingeniero que es literato, que es escritor. ¿Qué nos pasó Chile? Una guía para entender el origen del estallido social y no sucumbir en un océano de fake news. Joaquín Barañao, buenas noches. Gracias por recibirnos. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué es lo que te motiva a escribir este libro ahora? Porque no es exactamente lo que venías haciendo, pero también tiene puntos en común con tus historias freak. Bueno, este es un libro que no partió como libro realmente. Partió, un grupo de amigos que nos preocupamos, por lo que veíamos, nos preocupábamos por un diagnóstico, a nuestro juicio, injustamente severo. Y decidimos entonces hacer una cosa que en ese momento llamamos formación interna, la llamamos. Cómo nosotros aprendemos de qué es lo que está ocurriendo, cómo precisamos las cosas, porque en esos días, ¿te acuerdas? Circulaba el iceberg del neoliberalismo chileno. ¿Cuánto hay de cierto en eso? Entonces yo fui el encargado de la parte de contenido de este grupo y de a poco fuimos construyendo esto y nos dimos dando cuenta de que era necesario que mucha más gente tuviese esta ayuda para objetivar el grado de la magnitud del problema, y entonces decidimos transformarlo en libro. ¿Por qué te presenté como ingeniero, pero también escritor? Porque sin duda aquí se trasunta tu formación de ingeniero, las matemáticas, la estadística, el rigor del dato. Tú ponías por aquí en alguna parte del libro que más de una anécdota pasa a ser un dato, ¿no? Eso es, y es interesante porque ya deja de ser anecdótico. ¿Ah? Sí, es un viejo adagio que el plural de anécdota no es estadística. Claro, porque, mira, pero aquí, Joaquín, pero para explicarle a la gente, por la lectura que yo le di al libro, que no fue 100%, pero casi completo, sobre un montón de ideas que están en nuestro inconsciente, unas que se repitieron en eslogan, en discursos políticos, de allá o de acá, a favor o en contra, buenos y malos, entre comillas, en esta sociedad del buenismo.
Esto no, yo no vi opiniones, vi enunciado, dato. Otro enunciado, dato, de que los Gini, que los más desiguales, que esto, que datos, estadísticas de todo el mundo. Ahí está lo interesante de este libro. Claro, porque nosotros, observamos que durante esos días había una enorme fuerza de pulsiones emocionales y de mucha rabia contenida y como te decía, diagnósticos muchas veces basados en cuestiones que se repiten y que a fuerza de la repetición terminan dándose por ciertas y que no son tales. Entonces, pero encuadremos esto. O sea, nosotros no queremos decir que no hay ningún problema, no queremos decir que todo está perfecto. No. Hay necesidades acuciantes, muchas son urgentes. Pero pongámoslo en perspectiva. ¿Realmente en qué grado, o sea, hasta qué punto esto es tan severo como la gente lo adjudica? Y para eso, entonces, creemos que es necesario realmente mirar las cifras objetivas y no quedarnos con las percepciones, no quedarnos con lo que nos cuenta el amigo. Entonces, no es que las percepciones sean irrelevantes, las percepciones son muy importantes porque las personas actúan en base a ellas, pero es imprescindible que estén acompañadas de datos y no solamente de lo que uno siente, de lo que uno cree, de lo que uno le han contado. Claro, este no es un desmentidor, pero este es un manual de complemento a las sensaciones. Entonces uno puede poner a prueba, contrastar sus sensaciones, sus visiones que pueden estar erradas, lo que uno ha visto, sus experiencias que siempre son acotadas, siempre son limitadas, es ponerlas al dato duro, que nos guste o no nos guste, uno puede tener opiniones, pero no datos propios. Aquí hay datos que no son tuyos, sino que los recopilan. Y además de muchos datos y mucho compendio, hay también algún grado de interpretación, o sea, hay algún grado de, ¿qué significa esto? Porque no es lo mismo decir, por ejemplo, que la desigualdad en Chile es muy alta, que añadir junto con ello que ha sido alta también desde la colonia y explicar también, y ahí es donde te digo que hay una componente de interpretación, de que en realidad nuestra desigualdad tiene que ver con, y este es un ejemplo de muchos que hay en el libro, con el modelo colonial español, y que era diferente al británico, que era este modelo basado en grandes haciendas. Entonces, eso es importante entender que nuestra desigualdad, que es excesiva a juicio de todos los que participaron en este proyecto, no es que se haya producido en dictadura, si venía de mucho antes. Entonces también hay un grado de... tampoco quiero que el libro parezca que es una tabla de datos, ¿cierto? No, para nada. Es con mucha literatura. Es con literatura que se nota que alguien ahí, probablemente tú también, porque has escrito libros de historia, es muy gozador de la historia porque se va complementando con datos históricos de Chile. Hay series muy largas, parece mucha estadística porque hay mucho gráfico, pero complementada por historias reales, pero que sirven la historia una vez que se construye a partir de datos, no solo percepciones. Yo estimo que ese es el aporte de este libro. Claro, o sea, mira, no podría de nuevo citar muchos ejemplos, pero si alguien le hubiese dicho a un estadounidense en 1960 que este país periférico, este país que es Chile, que en esa época, o sea, mira, el Mundial se jugó en 62 y ahí en el libro yo cito un testimonio de unos periodistas italianos que hablan de la infinita miseria, una cosa que uno lee el párrafo y pensaría hoy día que está hablando... que está hablando de los países más necesitados de África, y ese era Chile. Bueno, si le dijeran que ese mismo país, el año 2020, iba a tener una expectativa de vida más alta que Estados Unidos, que es un hecho real y que está ocurriendo hoy día, y que es una de las causas por las cuales las pensiones son bajas, una de las muchas causas, hubiese sido simplemente, pero es que inimaginable para esa persona. Entonces, eso no quiere decir que porque hoy día nuestra esperanza de vida es más alta que Estados Unidos, entonces ya resolvimos todos los problemas y la salud fantástica. O sea, los problemas siguen siendo enormes, pero si se pierde toda perspectiva histórica, entonces la conclusión sería, como hay problemas ahora, entonces hay que dinamitar todo lo que tenemos y partir de cero. En cambio, si uno lo ve con perspectiva histórica, uno dice, claro, hay problemas terribles, pero ¿cómo ha sido nuestra trayectoria? O sea, claro, por ejemplo, la pobreza, uno piensa, y hay millones de personas en condición de pobreza hoy día en Chile, ¿cierto? Sí. Pero resulta que es 1/8 de lo que había en 1990, 1/8. Ese 1/8 sigue siendo millones de personas y sigue siendo un problema urgente. Pero no es lo mismo haberlo reducido a 1/8 que haber hecho que tener una trayectoria, por ejemplo, constante o una disminución menos marcada. Eso cambia el análisis hacia adelante y eso es muy importante tener en cuenta.
Sí, yo aquí tengo justamente, estoy tratando de mostrar a ver si nuestro director puede, porque no se va a ver tan bien, pero no se va a ver muy bien. En la 4 puede ser, si usted la enfoca más cerca, señor director, justamente la curva, la inclinación de la curva de la pobreza, aquí está justamente aquí. Al principio, en 1990, voy a poner sacarlo antiguo, con un 68%, medido con el mismo instrumento. El 90, el 68% de la población en pobreza. Y ahora, y estamos en 2020 con un 8, en el 2017, un 8,6%. Esto es una medición que es muy impactante. Entonces uno nos explica, este Chile que está en este nivel de ebullición, que quiera cambios bien, pero en este nivel de intención de refundación. No sé cuántos países con el mundo tienen este desempeño en pobreza. Sí, mira, hay mucha gente que mira eso y te responde, bueno, claro, lo que pasa es que la vara para medir la pobreza es una vara muy baja. Esa es la vara antigua, esa no es la multidimensional. Claro, y eso es unidimensional. cierto, es una vara poco exigente y eso, nadie lo discute. Hoy día se usan otros indicadores, esa es la medida vieja para poder hacer el empalme. Pero por muy poco exigente que sea la vara, lo valioso de ese gráfico es cuánto ha disminuido con esa misma vara. O sea, peras con peras. Podríamos poner... Claro, peras con peras. Podríamos, por supuesto, decir, ya, necesitamos una medida más moderna, más exigente, y por supuesto que todo sería más alto, y esa última cifra que tú mencionaste sería mayor, pero la disminución sería comparable solamente que más arriba. Y tú me dices, bueno, ¿cuántos países han hecho eso? Mira, hay algunos países que lo han hecho mejor que Chile en estos 30 años. O sea, sí, Corea del Sur lo ha hecho mejor, Irlanda lo ha hecho mejor, Estonia lo ha hecho mejor. Hay ejemplos. Pero estamos sin duda en el primer cuartil, o sea, estamos en el cuarto de los países en estos 30 años que mejor lo ha hecho. Y por de pronto, el que mejor lo ha hecho dentro de Latinoamérica. Entonces, uno puede mirar y uno puede enfocarse en los problemas y decir, no, pero es que lo que pasa, a mí me dicen, pero es que, ¿cómo puedes apuntar con este optimismo, con las cosas buenas y mira las urgencias que hay? Y uno dice, bueno, ciertamente las hay, pero ¿cómo está? Entonces miremos al vecindario, ¿cierto? Chile nunca en su historia había sido el país líder de Latinoamérica, nunca. Siempre habíamos mirado a la distancia Argentina, a la distancia a Uruguay. Mira, en el año 90 estábamos debajo de Brasil. Y ahora claro que falta mucho, pero ¿cómo no va a ser indicativo que estamos por primera vez en la historia en el liderazgo latinoamericano? Joaquín, todos esos datos que tú pones aquí, que son datos de instituciones internacionales, oficiales del Estado de Chile, en todos los gobiernos, esos son incuestionables. ¿Cómo calza esto que está en este libro, lo que tú nos estás diciendo, con esa foto que acabamos de ver de una ciudadanía que sale a la calle enfervorizada? Porque no podemos ser tan esquizofrénicos. Tiene que tener algún punto de intersección estas dos curvas. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que lo explica a juicio tuyo, que has sido un estudioso de la historia y de las estadísticas, de los números y de la economía? ¿Cómo te lo explicas? Sí, mira, el libro está dividido en tres grandes partes. Digamos, los datos objetivos, lo perceptual y la constitución. Son los tres grandes temas. Y respecto a lo perceptual, es ahí donde hay un esfuerzo en el que participaron varias personas de intentar explicar, bueno, ¿por qué ocurrió esto? Porque si uno se queda solamente en pensiones bajas, en desigualdad, el problema que tendría eso es que habría que preguntarse dos cosas. Bueno, uno, ¿por qué no ocurrió antes, cuando la pobreza era mayor, los sueldos eran menores, y la desigualdad era peor? Porque desde el año 90 la desigualdad, modestamente, pero ha bajado. Y dos, bueno, ¿por qué no ha ocurrido un 18 de octubre en países latinoamericanos más desiguales y más pobres? Entonces, entra a jugar una serie de otros elementos, y yo creo que son muchas cosas. Mira, por un lado, yo creo que las expectativas han crecido más rápido, incluso más rápido que las cifras reales. CADEM ha hecho algunas mediciones al respecto, otros institutos de medición también. Creo yo también que hay un rol importante de las noticias falsas y también de las redes sociales en general y medios de comunicación que están permanentemente operando como cámara de eco y para martillarnos con información para acentuar el malestar. Mira, respecto a las noticias falsas, la que siempre cito yo y la que yo creo que es tremendamente relevante, hay muchas, pero creo yo la más importante de todas fue la de los 110 años de la AFP. Sí, que no es verdad. La tabla, o sea, sí, es la tabla de edad, digamos, ¿cierto? Sí.
Ese es un tema que no es opinable, o sea, que hay gente que se puede enojar conmigo, pero simplemente no es así. Es un artilugio matemático necesario, que es un tecnicismo explicar. Había estado ahí desde que se fundó el sistema, y el año 2019, en invierno, comienza o al menos se acentúa, esta campaña fuerte para insertar la idea de que hay un abuso sin nombre. Y yo te lo quiero poner en los siguientes términos. Expliquemos, si Joaquín, fuera cierto, expliquemos, es que estamos dando por hecho que toda la gente sabe de qué estamos hablando. Dice, esta es una campaña de Felices y Forrados que dice el golazo de la tabla de mortalidad, 110 años. Y es la senadora Jimena Rincón que pone en su tuit, Sebastián Piñera, los chilenos viven en promedio de 85 años y solo un 3% supera esa edad, los 110 años. Bajemos la tabla de mortalidad de 110 años a cifras reales y subamos la pensión de jubilados. Ahora, ese es el tuit que genera lo que tú estás diciendo. O sea, ese tuit y las publicaciones de organismos como Felices y Forrados, y tienes razón, gracias por aclararlo, no todo el mundo sabe exactamente a qué me refiero. Bueno, yo lo grafico de la siguiente manera. Si fuera cierto que las AFP consideraran que nosotros vivimos todos 110 años y que se divide la plata en esa cantidad de años y que el resto chumpa dentro a la AFP, si eso fuera cierto, yo también estaría enfurecido, yo también estaría encadenado en la Superintendencia de Pensiones, porque sería realmente muy obsceno. Y mucha gente lo dio por cierto, y mucha gente todavía sigue creyendo que es cierto. Entonces yo creo que ahí hay otro elemento... ¿Y cómo es? Explícanos. ¿Cómo es entonces si no es así? Porque una senadora de la República... ¿Cómo? Mira, lo que pasa... Bueno, yo creo que... A ver, esto ya se puede aburrir la gente. Hay una tabla que hay cierta probabilidad de morir a distintas edades. Entonces esa tabla tiene que terminar en algún punto, ¿cierto? Hay países que la terminan a los 120 años. En el caso de Chile a los 110. Porque hay una probabilidad muy baja, pero no cero, de morirse a los 110. Entonces la AFP dice, bueno, a ver, ¿cuál es la probabilidad que esta persona se muera a los 80, a los 90, a los 100? Y va bajando, bajando, bajando. Y en algún punto esa tabla tiene que terminar. Claro. Y termina en los 110. Como te digo, otros países de 120, muchos otros países son 110. Y no era tema, esto no era tema hasta el año pasado, porque lo que quiero decir es la enorme influencia de personas, instituciones que se encargaron de insertar esta idea y de vilipendiar el sistema. Yo, aquí estoy pareciendo muy defensor del sistema de la AFP. Yo digo, yo haría un fondo soberano, o sea, así de un gran fondo soberano de pensiones, así de poco defensor del sistema AFP específico soy. Pero sí es gravísimo, creo yo, y ha sido muy destructor, y es, creo, una de las razones de por qué ocurre el 18 de octubre, es por información falsa. No es todo, por supuesto, estoy diciendo una de las razones por las cuales ocurre, es por información falsa. También creo que hay un derrumbe de instituciones, hay también una cascada de casos de colusión que a todos nos enfurecieron. Que están todas aquí detalladas con nombre, apellido, monto, fecha y toda colusión por colusión, nombre por nombre. Sí, porque son datos, aquí lo que hay muchos datos para poder armar argumentos al momento de cada uno tener su punto de vista. Claro, y ahí lo que ocurrió es que la institucionalidad de libre competencia se fue perfeccionando y es en los últimos años que comenzó a operar a plena capacidad. O sea, ahora tenemos un organismo bien armado, con los colmillos bien afilados, para ir a perseguir las infracciones a libre competencia. ¿Y eso qué es lo que desencadenó? Bueno, que apareció una serie de casos bastante en cascada, o sea, de manera bastante seguida. Entonces fue generando en todos nosotros la sensación de, nos están estafando aquí y aquí y aquí y aquí, y fue un golpeteo muy incesante. Que esa basura que siempre habíamos tenido bajo la alfombra apareció de manera bastante repentina. Del 2008 al 2019 son como 13 casos que están uno por uno especificados aquí. Joaquín Barañao, ¿este libro ya está en librerías? Está en librerías, sí. Es un libro de editorial Trayecto. Está en todos lados y también se puede comprar digital. Así que es un libro que tiene fines de divulgación y que la totalidad de las utilidades van a iniciativas para la paz social. Yo creo que es un libro que para la discusión constitucional creo yo que de verdad que ayuda
a estar informado. O sea, tendremos distintas opiniones, pero hay ciertas cosas que es difícil. O sea, mira, de verdad también está la idea de que la Constitución chilena es súper extraña, es súper atípica, y en 1980 lo era. Pero después de toda la enorme cantidad de modificaciones dejó de serla. Y se muestra ahí con un montón de métricas de cómo en realidad se transformó en una constitución como hay tantas en el mundo. No son todas iguales y alguna cosa particular chilena queda. Pero en su inmensa mayoría es una constitución bastante normal. Entonces también ahí se desmonta una serie de mitos. Bueno, aquí está. ¿Qué nos pasó Chile? El libro de Joaquín Barañao, que es interesante para tener datos y después cada uno armará su propia opinión y percepción. Joaquín, buenas noches y gracias por recibirnos. No, gracias a ti, adiós, buenas noches. Que te vaya bien, chao. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades, tanto en grano como en sachet. Preocupados del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de otras cápsulas plásticas o metálicas. En pocas palabras, Lucafé, simplemente un excelente café. Lucafé, simplemente un café de origen. Lucafé, viví la vista. Y vamos a la pantalla, donde está nuestro portal de noticias 24horas.cl, encabezado en este momento por la siguiente noticia. Bolsa Nacional de Empleo publicará 250.000 ofertas laborales. Hay pocas cosas más importantes hoy que poder restablecer índices laborales de empleo como los que teníamos antes de la pandemia y antes del 18. Hay algo que afecta y apremia a las familias chilenas, es justamente eso. Un punto de partida al bienestar de cualquier familia en nuestro país. Así que pueden leer esta noticia con detalle aquí en 24horas.cl. Hacemos una pausa, ya volvemos aquí en Vía Pública. Bien, y de vuelta aquí en Vía Pública revisamos la temperatura en este momento en la región metropolitana. El termómetro marca lo siguiente: 11,4 grados, el cielo está despejado. Para mañana, martes y miércoles, debiéramos esperar lo siguiente: despejado, mañana 22 grados como máxima probable, y el miércoles parcial con 23 grados como máxima probable. Revisamos otras regiones del país. Rapa Nui, en la región de Valparaíso, tendrá cielo parcial y de máxima probable de 22 grados. Y Los Vilos, en la región de Coquimbo, tendrá 15 grados como máxima probable y el cielo estará nublado. Después escuchamos música chilena y retrocedemos a 1996, porque un día como hace 24 años, como hoy, los tres grabaron en Miami su disco MTV Unplugged, la primera producción discográfica que registraba material en vivo de la banda chilena. Este disco fue el primero Unplugged de un grupo chileno para MTV y es el único concierto realmente desenchufado que se ha realizado, ya que solo se utilizaron micrófonos análogos de rango dinámico a cierta distancia con cada instrumento. Es decir, tocaba la banda sin enchufe, caña, micrófono. Eso es, ¿no? Caña, micrófono. Eso es desenchufado en serio, así que estaba muy interesante. Su éxito quedaría plasmado en el cuádruple disco de platino que obtuvo a los meses de haber salido al público, logrando ser el disco más vendido en Chile durante ese año, 1996. De fondo, escuchamos La Espada y la Pared en su versión Unplugged. Muy buenas noches y gracias por venir. Este 18 puede ser va a ser distinto, pero que sea un buen recuerdo y que no nos arrepintamos. Seamos prudentes, celebremos. No están prohibidos los asados, no está prohibido el carbón no transmite el virus, ni la carne, ni el vino tinto, ni las empanadas, nada de eso transmite. Lo que transmite el virus es salir más allá de lo que el régimen sanitario nos permite. Seamos responsables, seamos prudentes, seamos generosos. Buenas noches.